a José Diego empezar, que nos quedó pendientes de antes. Entonces te voy a sacar el micrófono, te voy a permitir poner el micrófono, ahí te debería haber llegado. Perfecto, y deja un minuto que te voy a presentar. El orden. Tenía para una presentación también sobre el cine en Corea del Norte, características del cine en Corea del Norte. Soy abogado de origen de la Universidad de Huelva y tiene una maestría en recursos humanos y empresariales, pero a pesar de tu formación que parece más alejada del cine, vas a hacer una presentación sobre cine coreano y bueno, te cedo la palabra, 15 minutos puntual mientras van ingresando. Muchísimas gracias y perdón por el retraso al incorporarme a la mesa. Voy a intentar compartir la pantalla de la diapositiva. No ven la diapositiva, ¿verdad? No, tendrías que poner ahí en compartir pantalla que suele estar ahí abajo en Zoom. Vamos a ver si le damos bien al compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Voy a apagar también mi micrófono. Si no sale mal. Vale, perfecto. La presentación que voy a hacer va sobre las características del cine coreano y lo que se realizó fue una revisión integrativa. Como pueden ver en el índice, vamos a tratar una introducción, los métodos, los resultados, una pequeña discusión y las conclusiones a las que yo llegué. Como ustedes saben, la configuración política del Estado de Corea del Norte es a partir de 1945 y está como un régimen comunista dinástico incluso, en el que se podría deducir que las principales características estarían basadas en la propaganda y en el nacionalismo. Siendo esto así, se pueden encontrar otras series de características como las que vamos a ver a continuación. Yo hice el trabajo entre los meses de febrero y marzo. Como he dicho antes, era una revisión integrativa. Se vieron 3 bases de datos, Web of Science, Scopus y Dialnet. Y la estrategia de búsqueda eran palabras clave, North Korea y North Korean Cinema. Los criterios de inclusión eran textos en español y en inglés entre el año 2012 y el año 2022, que trataran películas, es decir, excluíamos series, excluíamos también cortometrajes o documentales desde el año 1948 al año 2000. Y el flujograma que a continuación vamos a ver estaba basado en la declaración Prisma. Al principio me salió un resultado de 618 artículos, que ya fui criando un poquito a poco, y al final me quedé con 4 artículos de distintas procedencias nacionales. Estos 4 artículos eran de Australia, de Corea del Sur, uno de España y otro de Estados Unidos. Entonces, en el artículo de Australia, lo que hacían era investigar las relaciones de poder entre el concepto de una mujer líder frente al hombre que estaba aparentemente dormido. Esta utilización de la mujer le servía al régimen de los Qing para reforzar su supremacía. Entonces, aparte de la propaganda, tendremos también una característica dentro de la temática del cine de Corea del Norte de género y de poder. Por su parte, el artículo de Corea del Sur se centraba en la trayectoria interesante, desde mi juicio, de la actriz Mu Yeon-bom, porque partía desde su imagen en el cine colonial hasta posteriormente su imagen dentro del cine de Corea del Norte, porque esta actriz emigró cuando la península coreana se dividió. Entonces, volveríamos a tener otra vez como la utilización de la propaganda
de esta actriz tanto en el cine colonial como en el cine de Corea del Norte. Por parte de España, el artículo se centra en la película La chica de las flores del año 72 para incidir nuevamente en la temática de la propaganda. Finalmente, el artículo de Estados Unidos examina dos películas de los inicios tanto de la cinematografía de Corea del Norte como de la cinematografía de Corea del Sur, ya las dos independientes. Y lo que hace es estudiar cómo la liberación, el momento de la liberación, forma parte de una ideología estética. Aquí estarían los cuatro artículos. Y entonces, como discusión, se puede decir que sí, que la característica principal del cine de Corea del Norte podría ser la propaganda, pero este tipo de propaganda, que aparentemente se podría utilizar en cualquier régimen dictatorial, cuando hacemos una comparativa, por ejemplo, con el cine de Alemania del Este, que podría ser un cine similar, pues la verdad es que la comparativa no se resiste, porque en el cine de Alemania del Este había o hay mucha más variedad. Por ejemplo, había películas coproducidas con otros países como Alemania, como la otra Alemania. Había artículos sobre recepción de películas de Hollywood en la década de los 70 y los 80, o incluso había comparativas entre la juventud de las dos Alemanias en aquella época. Por tanto, también podemos incluir que el otro gran tema del cine de Corea del Norte es el género, no solo la propaganda, teniendo en cuenta que la mujer es el símbolo de la madre patria. Este estudio tiene sus limitaciones porque, por ejemplo, he dejado fuera del estudio libros importantes, como los que cito aquí: Korean Contemporary Korean Cinema o North Korean Cinema. Y finalmente, como conclusiones, esto es un trabajo inicial que requiere de mayor profundidad, pero que sin embargo sí que me gustaría, o me hubiera gustado, como he hecho, exponer para ustedes, y que me puedan ayudar o decir más cosas que me puedan servir para más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, y sobre todo por los tiempos, considerando la tardanza. Y bueno, como hicimos en todas las mesas, todas las preguntas van a estar al final. Entonces vamos a seguir con Iván, vamos a respetar ahí Iván, espera, que lo voy a... Ahí está. Bueno, lo voy a presentar a Iván Goldman, que va a presentar un análisis de la presencia norcoreana en YouTube, diplomacia pública o propaganda. Él es estudiante avanzado de ciencia política por la Universidad de Buenos Aires, integra el grupo de investigaciones política exterior argentina de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y es investigador también de la Fundación Meridiano, una fundación acá en Argentina. Y bueno, vamos a darle pie, así que Iván, ya tenés el micrófono habilitado, y si querés compartir, podés compartir pantalla. Sí, eso iba a pedir para compartir la pantalla. Mientras tanto, creo me que dice ya que podés. tiene que dejar de compartir el... Sí, José Diego, por favor, deja de compartir. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Mientras tanto, les voy agradeciendo tanto a la organización. A ver, ahí se ve. Sí. Ahí se ve bien, perfecto. Le voy agradeciendo primero, diciéndole buenas tardes o buenas noches a todos y todas, depende de dónde estén sintonizando. Como bien decía, mi nombre es Iván Goldman, soy politólogo de la UBA hace un mes, así que por suerte quedó desactualizada la biografía, afortunadamente. Y voy a estar hablando de un tema que, si bien no es mi especialidad, como es Corea del Norte, sí he encontrado una beta desde donde abordarlo, que sí es de mi interés, que es la diplomacia pública, que es un poco el tema que más me interesa a mí. Yo siempre me interesé en lo que es Corea del Norte. Fue más una cuestión casi que de un hobby que un interés académico orientado, ¿no? Aunque siempre traté de informarme lo más que podía del tema.
Y quiero aclarar antes de empezar que este es un trabajo que todavía está en progreso, está en miras de intentar ser terminado y enviado a referato antes de fin de año, si todo sale bien. Pero bueno, todo lo que voy a estar hablando son aún conclusiones preliminares, quiero aclarar esto desde un principio, ¿no? Para ser intelectualmente honesto. Hablando un poco de los orígenes del trabajo. Todo esto surgió cuando yo encontré un canal de YouTube, que ahí se ve el emblema en pantalla a su derecha, New DPRK. DPRK es obviamente el acrónimo del nombre oficial de Corea del Norte en inglés, que es un canal de YouTube que yo encontré casi que de casualidad, indagando un poco en todo este tema de Corea del Norte, perdón, por gusto propio, que tiene la particularidad de ser un canal que todo da a aparentar que es una estrategia diplomática del gobierno norcoreano hacia el exterior. Después voy a desarrollar un poquito por qué esto de aparentar y no lo puedo afirmar aún. Como objetivos del trabajo me propongo analizar las estrategias de soft power de Corea del Norte y YouTube a través de un estudio de caso, este canal en particular, identificar similitudes y diferencias con el marco teórico utilizado, en especial el trabajo que hicieron Park y Lim en 2020 sobre el uso de etiquetas en los videos de YouTube en otro canal que sí se pudo identificar efectivamente que estaba relacionado con el gobierno norcoreano y fue cerrado por YouTube, lo cual causó algunas críticas porque es un elemento de investigación importante y para aquellas personas que investigan temas relacionados a Corea del Norte es una pérdida, una herramienta importante, ¿no? Observar también, de ahí el título del trabajo, si este canal se trata de algo más cercano a la categoría de diplomacia pública o a la de propaganda. Ahora voy a marcar un poco la diferencia en el próximo apartado sobre eso, e identificar justamente las características propias de este caso, ¿no? De contenido generado por este canal, que entre paréntesis sigue abierto, incluso ha publicado un nuevo video el día de hoy, así que si les interesa pueden ir a verlo, ya lleva más de 100 videos publicados en un plazo de casi 4 años a esta altura, así que creo que a cualquier persona que esté acá que le pueda interesar el tema de Corea del Norte que no lo conozca es un buen material para abordar. En tanto la metodología, voy a tratar de pasar rápido por este apartado. Usé un método mixto cualitativo y cuantitativo para la traducción de algunas de las piezas que no estaban subtitulados. Usé tanto software como contratar traductoras para traducir algunas piezas más complejas, como canciones, para poder obtener todos los sentidos que podría haber en las palabras. Para obtener la metadata de los videos usé un software de Amnistía Internacional, cuestiones como la fecha y el origen de la publicación. Las piezas analizadas son 96 videos subidos por este canal desde el 11 de octubre de 2019, fecha en la que se subió el primer video, hasta el 30 de mayo de este año, que es la fecha en la que yo hice el análisis de datos. Desde ese momento el canal ha seguido y sigue subiendo videos a día de hoy, ya que no ha sido cerrado aún, por suerte. Yo usé 12 dimensiones de análisis para analizar estas 96 piezas. Por razones de tiempo no me voy a estar deteniendo en todas durante el trabajo, aunque si alguien tiene interés, con gusto se lo puedo desarrollar más adelante, aquellos puntos en los que no haya entrado. Y acá quiero hacer una pequeña pausa y hablar de lo del origen del canal, que es, si bien uno puede asumir, y en base a otros canales que hubo similares que sí se pudo demostrar que tenían relación con una estrategia desde el gobierno norcoreano, este canal no se puede hacer el link directo, pero sí se puede, porque ellos no se autoproclaman de esa manera, ni hay ningún elemento que lo proclame así. Aunque sí hay muchos elementos que otras personas también han abordado sobre este canal, que dan a indicar que evidentemente el gobierno norcoreano estaría detrás de esto, debido principalmente a lo restrictivo que es con la plataforma YouTube y con el Internet en general, el acceso en Corea del Norte, y cuestiones como el acceso hacia entrevistas a directores de fábricas, una temática bastante utilizada en sus videos, y un nivel de acceso a incluso algunos funcionarios del Partido del Trabajo de Corea, que dan a entender de que se trata de algo impulsado de forma oficial,
a la vez que en alguno de los videos se hace referencia a otros canales que sí se pudo probar que tenían relación con el gobierno norcoreano y fueron cerrados, en especial a través de las etiquetas, ¿no? Utilizados en este sistema de YouTube para buscar temas. Aquí voy a parar a hablar un poco de esta diferencia entre diplomacia pública y propaganda, ¿no? La diatriba sobre la que va un poco mi trabajo. La función principal de la diplomacia pública es cambiar la percepción de un público foráneo hacia los bienes culturales y los valores de un país. Esa sería la definición de manual y es lo que podría buscar hacer una estrategia de diplomacia pública, algo muy similar, como vemos en el otro lado de la pantalla, a lo que podría buscar hacer una estrategia de propaganda. ¿Qué herramientas usa la diplomacia pública para llevar a cabo esos fines? Según los textos de Nye, va a usar el soft power, que se compone de 3 elementos principales, que pueden buscar esa atracción del público foráneo, que son los valores políticos y las políticas domésticas, la cultura y la política internacional. Hay que destacar que la diplomacia pública generalmente no habla de temas de la alta política, un poquito más adelante voy a detenerme en este punto para mencionar a qué me refiero y hablar un poco en especial de este caso, pero lo principal con lo que hay que quedarse de esta diapositiva, la principal diferencia entre los dos términos, es que la diplomacia pública implica una retroalimentación entre emisor y receptor de la pieza comunicativa. Es decir, entre quien produce el video y lo lanza al internet, en este caso, y quien consume ese video. Se espera que haya una cierta interacción entre ambas partes que pueda dar espacio a la generación de un vínculo. En el caso de la propaganda, es un vínculo unidireccional, donde se busca este mismo cambio que se puede buscar con la diplomacia pública sobre la percepción, pero de una forma desde el emisor al receptor, sin esperar que haya una respuesta del receptor que genere un vínculo más permanente. Ahora voy a pasar ya a lo particular del análisis de los datos, ¿no? Del trabajo de las principales categorías. En cuanto al idioma de los videos, como ven, una enorme mayoría de los videos, como era de esperarse, están en coreano, aunque vemos que hay un porcentaje significativo de videos que están en chino, algunos incluso están titulados en chino, la mayoría están titulados en inglés, hay algunos que están titulados en chinos con caracteres chinos. Yo acá voy a mencionar también esto, principalmente con esta diapositiva, ¿no? Que es la cantidad de piezas subtituladas por idioma. Acá cuento tanto aquellas que están subtituladas dentro de la edición del propio video, como aquellas que están hechas con las herramientas propias de YouTube. Eso lo diferencio en otra categoría que no voy a abordar en la presentación de hoy. Pero como ven, una gran mayoría de los videos tiene subtítulos en inglés. Al igual que también una parte significativa tiene subtítulos en chino. ¿Qué es lo importante de esto? Claramente acá hay una intención de que haya un consumo por parte de población no coreana o ajena a Corea del Norte para ver este estilo de vida que trata de presentar el canal de New DPRK como la verdadera Corea, como dicen ellos, o la verdad detrás de la propaganda, que también es alguno de los términos que usan en algunos de las piezas. Pero ¿cuál es el problema acá? Yo les decía que tenemos una dinámica que facilita supuestamente el consumo por una población extranjera, pero acá chocamos con la diplomacia pública. ¿Por qué? Todos los elementos de interacción con esas audiencias extranjeras están deshabilitados. No hay comentarios de YouTube, están deshabilitados en el 100% de los videos, no se usa la función de comunidad de YouTube para crear un vínculo de ida y vuelta, de encuestas con las audiencias del canal, no hay secciones como puede haber de preguntas y respuestas para que se puedan crear vínculos de interacción entre el canal y esas poblaciones extranjeras que podrían querer acceder y ser convencidas, se buscaría hacia ciertos valores, por lo cual acá ya vemos un punto de choque, ¿no? De que nos acerca y nos aleja a la vez del tema de la diplomacia pública, y que lo pone más del lado de la unidireccionalidad de la propaganda. En cuanto al contenido propio de las piezas, acá vemos, dentro de promoción comercial, se incluye lo que es la cuestión de visitas a fábricas, muchos de los videos
de este canal son visitando y alabando las distintas industrias de Corea del Norte, entrevistando a trabajadores y trabajadoras. Varias de estas categorías las desarrollé yo para el uso del video, otras son del trabajo que mencioné antes como principal marco teórico, como es este de promoción comercial, pero como verán, hay poca presencia de los temas de la alta política, eso igual voy a entrar ahora un ratito. Otro tema importante sobre el contenido en sí, siguiendo en esta línea de los videos, la presencia de los líderes. Con los 5 líderes me refiero minutos. a las tres... Es mi rol a hacerte recordar, así que pensá que 5 minutos sí, más. Ya queda poquito. Cuanto a la presencia de los líderes, por protagónico hago cuando se hace referencia directa o alusión directa a alguno de los líderes, me refiero a las 3 generaciones de líderes históricos de Corea del Norte. Secundario cuando aparece su imagen o su nombre de forma secundaria, pero no se hace foco en eso. Y la ausencia, evidentemente, cuando no están. Vemos claramente, más de la mitad de las piezas no hay menciones, lo mismo ocurre con el Partido del Trabajo de Corea, la tendencia ahí es incluso más fuerte. Sobre los recursos del soft power, la política internacional que mencionaba Denay, totalmente nula. No se habla de política internacional en los videos de este canal, pero sí se utiliza mucho la política doméstica, en especial en temas de educación y de salud, y mucho la cuestión de la cultura. Viene a ser un poco el principal impulsor de lo que busca mostrar este canal. Presencia de temas de alta política, esto es lo que mencionaba antes. Como ven, en la presencia de los temas, acá estoy viendo, está al revés los colores, perdón, en el 90% de las piezas no se mencionan los temas de alta política, es decir, no se habla de cuestiones nucleares, de guerra, de relaciones con Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, no hay cuestiones de ese tipo, se trata casi exclusivamente de temas locales, ajenos a los temas de la alta política, lo cual era de esperar según el marco, ¿no?, de la diplomacia pública. Esto es importante justamente por esto, nos acerca otra vez más al tema de la diplomacia pública, y con esto quiero pasar ya a las conclusiones para ir cerrando y no excederme en el tiempo. Vemos, hay elementos acordes a los usos tradicionales de la diplomacia pública que utiliza este canal, como el uso de otros lenguajes, o este tema de no hablar de la alta política e impulsar los elementos culturales, pero por otro lado, se elimina del elemento de interacción, lo cual nos acerca a la dinámica de la propaganda, y como principal punto del contenido vemos que la figura de los líderes y el Partido de Trabajo de Corea es creciente, eso debo decir, en especial desde lo que fue el inicio del COVID, digamos, el reconocimiento del COVID a principios de este año en Corea. Los videos sí empezaron a hacer más referencia, pero es un tema que está bastante ausente. Por lo tanto, para cerrar y no excederme y estar justo en 6:15, si tuviera que decir si este canal habla de diplomacia pública o habla de propaganda, tendría que usar una de las frases quizás más cliché de las ciencias sociales, que es decir que es más complejo, al menos como conclusión provisoria. Así que nada, les agradezco una vez más la oportunidad y su atención. Muchas gracias. Les deseo un gran resto de la jornada. Sí, todas las preguntas igual, imagínate que has conectado, las hacemos como planeamos al final. Así que muchas gracias por tu presentación. Francisco, Antonio, Tita, no veo que esté conectado, qué raro. Entonces le voy a dar la palabra a Diego, a José. Diego, ahí está. Diego Gutiérrez, que va a presentar sobre filosofía política en Corea del Norte. Ahí, hola. sí. Hola, ahora sí. Ahora sí. Voy a presentar primero. Va a presentar sobre filosofía política en Corea del Norte, la disgregación entre el Juche y el marxismo-leninismo. Y tiene estudió Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, con sede en Costa Rica. Actualmente está haciendo el máster universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Internacional de La Rioja en España, así que imagino estarás con diferencia horaria. Si querés podés compartir y sería bueno que prendieras la cámara. Ahí, fíjate, porque está apagado el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí.
Y hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Gutiérrez y les hablaré un poco acerca de la filosofía política en Corea del Norte, mejor resumida, ¿verdad? Como la disgregación entre el Juche y el marxismo-leninismo. Antes de empezar la presentación, es muy importante hacer hincapié en algo. A nosotros, cuando se nos habla de socialismo, ¿verdad? Se nos enseña en ocasiones un término bastante monolítico, es decir, que no varía demasiado o que no tiene vertientes, que no tiene desviaciones. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos, pues cuando hemos oído hablar de el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, podemos decir al estudiarlo que no tiene base marxista-leninista o no tiene base marxista en lo absoluto. Este es un caso similar al del Juche. El Juche inicialmente sí se plantea como una vertiente basada en el marxismo-leninismo, pero que con el tiempo, con el pasar, con el transcurrir de los eventos políticos de las décadas, se va desprendiendo poco a poco del marxismo-leninismo. Dicho esto, comenzamos. Primero, los orígenes de la ideología Juche. Etimológicamente, el Juche viene obviamente del coreano, Chuche. Chu significa amo o dueño y Che significa cuerpo. La primera mención del Juche fue hecha por Kim Il-sung en su discurso titulado de la eliminación del dogmatismo y el formalismo y el establecimiento del Juche en la labor ideológica. Claro, aquí cuando él se refiere al Juche no hace una referencia a una ideología con base filosófica alguna, simplemente lo hace al estilo de un simbolismo, ¿verdad? Como decir, el pueblo coreano debe ser amo y dueño de su cuerpo, el cuerpo político, el cuerpo de masas, etc. El régimen norcoreano se ve en la necesidad de formalizar teórica y filosóficamente al Juche como ideología en el contexto de una riña ideológica entre la URSS y China. Esto había ocurrido después de que Stalin muriera, y tanto la URSS como China se comenzaron a tachar mutuamente de ser revisionistas, es decir, de haber traicionado los principios básicos del marxismo. Entonces, como la URSS y China eran los principales socios en todos los aspectos de Corea del Norte, se estaba viendo en la incómoda necesidad de elegir un bando. Sin embargo, el Juche es la solución inteligente para no tener que decidirse por ninguna de los dos bandos, para quedarse en lo neutro. Entonces, yo no soy pro China, no soy pro URSS, simplemente soy Juche. Yo sigo mi propia filosofía y la empleo para tomar decisiones, tanto a nivel externo como interno. Una de las disgregaciones más importantes del marxismo-leninismo es que al momento de quererse formalizar y tener asidero teórico y filosófico, se nutre de filosofías anteriores que ejercían alguna influencia sobre la sociedad norcoreana. Una de ellas es el chondogyo o el chondonismo. El chondogyo, pues, es una religión emergida o derivada del Dongak. El Dongak es un movimiento religioso surgido en el siglo XIX y se instaura en toda la península norcoreana. Por lo que podríamos decir que es un elemento bastante identitario de la península coreana. Una creencia, una religión y una filosofía con la que se identifican bastante los norcoreanos. Su enseñanza, irónicamente, es incentivada a todos los ciudadanos en la RPDC o en Norcorea. Es irónico porque Norcorea se declara a sí mismo como un estado ateo y que no promueve la religión. Sin embargo, al enseñar el chondogyo a sus pobladores, se le facilita también al mismo tiempo la enseñanza del Juche. Luego, tenemos las similitudes con el Juche, ¿verdad? En el chondogyo se declara al hombre como el centro del universo y su naturaleza y su propósito existencial, por decirlo de alguna forma, le da todo el derecho y toda la capacidad para transformar al mundo, para orientarlo a sus necesidades, para hacerlo trabajar en pos de los suyos. También en el chondogyo se plantea la necesidad o la posibilidad de la creación de un paraíso en la tierra, así como en el Juche quizás se plantea la necesidad de la instauración de un socialismo para el progreso. En el chondogyo, al igual que en el Juche, hay una percepción de importancia para la humanidad, es decir, que buscan extenderse. Quieren que Corea o la península coreana sea el hermano mayor de otros países para que
sea la ideología, en el caso del Juche, o la religión, en el caso del Chondogio, los que lideren ese avance, ese progreso de la humanidad. También tenemos otra influencia filosófica, que es el confucianismo. Esto tal vez no es mucho de extrañar para algunos, porque la enseñanza o los valores confucianos son esenciales, son parte de muchas sociedades asiáticas. Y su influencia se ha visto a lo largo de toda Asia, así como también en la península coreana previo a su división. Quizás algunos preceptos filosóficos que comparte con el Juche, el confucianismo, es el exaltamiento del colectivismo. Esto quiere decir que el individuo forma parte de la sociedad y la sociedad forma parte de la naturaleza del individuo. Por lo mismo se disuade del individualismo, entendiendo el individualismo como en este caso, como la posibilidad o la tendencia de un individuo a separarse de las necesidades sociales o colectivas. Ahora, los principios filosóficos del Juche, según Kim Jong-il, en su escrito sobre la idea Juche de 1982. Kim Jong-il fue el encargado de profundizar y de pulir los principios filosóficos del Juche, eso hay que decirlo. En él, pues sí se dice que el Juche es derivado de los estudios del comunismo o de los enfoques filosóficos del comunismo, como lo es el marxismo-leninismo, aunque con ciertas variaciones. Aquí se plantea el Sazuzong, que se traduce como emancipación e independencia, como motor de la historia. Sí se habla de la lucha de clases, pero la lucha de clases ocupa un lugar secundario. El Sazuzong es el motor real de la historia para el Juche. Hay un enfoque central hacia la relación hombre-mundo, en contraposición a la cuestión fundamental del marxismo-leninismo, que es materia, conocimiento o materia de idea. Dicho esto, se debe decir que acá muy sutilmente se plantea una disgregación entre lo social y lo natural. Kim Jong-il nos dice que los métodos o los mecanismos que se usa para estudiar lo natural no son empleables en lo absoluto para entender lo social, ya que para entender lo social o la naturaleza social del humano, no se pueden ocupar métodos científicos netamente, pero lo dice muy sutil para no desligarse en ese momento del marxismo-leninismo. Aquí también podemos ver la dimensión internacionalista de la lucha Juche o de la lucha por la emancipación, la lucha del Sazuzong, y ve la necesidad de expandirse. Vemos que se le da importancia a la ideología Juche en la transición del socialismo al comunismo. Aquí todavía se le da lugar al marxismo-leninismo, pero dice que la función del marxismo-leninismo es solo entre la transición del capitalismo al socialismo. Pero el Juche es vital al momento de hacer la transición entre socialismo y comunismo, por lo que se monta al Juche como una ideología ulterior, no superior, ulterior al marxismo. También se muestran argumentos a favor del líder como propulsor de las masas y de los principios de autosuficiencia económica y de autodefensa, que creo que la mayoría de nosotros ya estamos más relacionados con ellos, pues se habla un poco más. Luego, los principios filosóficos cambian de manera vertiginosa en el escrito La filosofía Juche es una original filosofía revolucionaria de 1996, siempre de Kim Jong-il. Aquí se desacredita tajantemente al marxismo, se le ve como una idea disfuncional y se plantea al Juche como una superación ideológica del marxismo-leninismo. Es decir, aquí, en esta etapa de la historia, donde el bloque socialista ya había caído, se vende al marxismo-leninismo como una ideología que palidece ante el Juche. También se le critica y básicamente se mofa a Kim Jong-il de la incapacidad del marxismo-leninismo para interpretar al mundo y al hombre, debido a su tendencia constante a analizar al hombre desde una óptica material, por lo que hay un descrédito hacia esa dimensión material del hombre y también del mundo. De hecho, incluso se burla o critica, es bastante severo con aquellos a los que él considera evolucionistas y dicen que el método biológico es lo que le ha permitido al ser humano evolucionar hasta desarrollar sus dotes sociales. Por lo que él dice, no es posible que el hombre solo sea producto de la materia. La capacidad de raciocinio, la dimensión social del ser humano se debe a su propósito en la vida, a su propósito existencial. Y el propósito existencial del ser humano no puede estudiarse con el materialismo dialéctico, que es el estudio o la interpretación de la que se vale del marxismo-leninismo, por lo que vemos un rechazo completo al materialismo dialéctico empleado por los marxistas.
Claro, es de entender, el Juche no es estricto con sus bases filosóficas, como han podido ver. Se vale de creencias metafísicas y religiosas, a diferencia del marxismo-leninismo, pero esto ha sido con el único propósito de asimilar, o más bien responder ante necesidades o contextos que ha enfrentado el régimen norcoreano. Podemos ver la evolución aquí. Por ejemplo, al inicio se plantea al Juche, tal vez no con mucho asidero teórico o filosófico, pero se dice que es una adaptación coreana del marxismo-leninismo, entendiendo que el marxismo-leninismo no es un dogma, y que puede emplearse según la situación que está enfrentando una nación. El resultado puede variar, pero los métodos bajo los que se practica el socialismo son los mismos. Al principio se muestra como una ideología centrada en destruir el sistema capitalista para crear una sociedad socialista propiamente coreana, siempre con el sello nacional, y así tener influencia en el mundo, o sea, internacionalismo. Es a través de esto que la ideología Juche inicialmente va ganando influencia de Stalin, de Mao Zedong, debido a la articulación de relaciones no solo diplomáticas, sino que ideológicas y militares. Pero cuando llega la rencilla ideológica a la que hice mención al inicio, la posición de Norcorea se vuelve incómoda y se ve la necesidad de desprenderse o de comenzar a desprenderse de esas ideologías, tanto de la maoísta como de la marxista-leninista, para poder seguirse beneficiando de sus socios y no entrar en una riña. Esta evolución comienza a verse o comienza a reflejarse en el asentamiento del Juche en las reformas de 1972 y en la revisión constitucional de 1992. En la de 1972 podemos ver que se cambian los estatutos del partido, faltan a los principios de centralismo democrático ofrecidos por el marxismo-leninismo, y pues aseguran el poder para la dinastía Kim. Eventualmente en 1992, con la caída del bloque soviético, se borra el marxismo-leninismo de la Constitución. Y cabe destacar que el marxismo-leninismo se le presentaba como la ideología motora del progreso de la sociedad norcoreana. El Juche también avala el sistema Soryong, el sistema del líder supremo, que le otorga todo el poder a la dinastía Kim, y también al establecimiento del Songun. El Songun en coreano es el ejército primero y avala la injerencia del ejército tanto en la vida civil como en los menesteres de política exterior o de defensa territorial. Finalmente, la evolución o la transformación más reciente e importante es cuando en la revisión constitucional se sigue elevando al Juche a categoría de ideología única del régimen, pero se borra o se remueve cualquier referencia al comunismo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, excelente y muy original. Francisco, como los otros expositores, todas las preguntas, comentarios al final. Ahí, Francisco, vas a ver que te mandé para que puedas... ahí está, ya tenés el micrófono. Bueno, lo voy a presentar, estaba con un usuario oculto y ahí ejerciendo mi autoritarismo te cambié el nombre para poder ubicarte. Francisco Antonio Tita, que ya ha participado, de hecho, el año pasado del Congreso de Estudios Coreanos. Es profesor, es licenciado en Historia y profesor de Historia y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba. De hecho, ha trabajado durante bastantes años con la Cátedra de Estudios de Asia de la Universidad Nacional de Córdoba, donde acá por lo menos desde mi persona y desde la USAL tenemos ahí varios colegas a quienes les tenemos mucho cariño. Y la presentación que va a hacer Francisco es Tabaquismo en Corea del Norte, origen del consumo, consecuencias sociosanitarias, políticas públicas para remediar impacto de la pandemia de COVID-19. Bueno, se ve que gran título es mucho. Te voy a pedir que, obviamente, Francisco, que pongas tu cámara cuando presentes. Y bueno, y te cedo la palabra. Yo me voy a apagar mi micrófono para no hacer interferencias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Y el año pasado hice una presentación sobre el alcoholismo en Corea del Sur. Entonces ahora traté este tema porque me daba las estadísticas que
Corea del Sur era el mayor consumidor de alcohol y Corea del Norte de tabaco. Entonces, por ejemplo, tratar de ver por qué se da esto. Entonces, ahí en el resumen se ve, hay un popular dicho en Corea del Norte que es posible no comer todos los días, pero fumar no se puede. O sea, es un ámbito muy arraigado en la cultura norcoreana, también de Corea del Sur. Entonces, primero quise indagar en la historia de por qué se daba esto. Los datos históricos nos llaman de un hito fue la guerra del opio, porque tanto China como Japón fueron también grandes consumidores de tabaco. Entonces, ahí se reemplazó el opio por el tabaco, que se pensaba que era menos dañino para la salud en ese momento. Y por eso la influencia de China y de Japón sobre Corea del Norte, que hoy siguen siendo, por ejemplo, China el mayor productor de tabaco y consumidor. Otro hito importante, yo lo veo también, bueno, en la invasión de Japón, que trajo empresas tabacaleras a Corea del Norte, siendo también uno de los principales productores. Y otro, el gran impacto de la guerra de Corea, donde se distribuyeron masivamente a todos los soldados, por parte de todos los ejércitos, cigarrillos, y esto creó, digamos, una adicción muy rápida, porque esto lo midieron las tabacaleras, que en pocos paquetes ya los soldados en pocos días ya tenían este hábito. Y también ahí veía las costumbres tabáquicas de los líderes, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, son grandes consumidores de tabaco. Esto también está en la tradición marxista, ustedes ven Marx, Che Guevara, Fidel Castro, era también como una parte de las masculinidades del marxismo, de tener como hábito el tabaco, que pensaba que daba como para concentrarse, tenía que ver con la intelectualidad. Entonces también ellos adquirieron estos hábitos, y más, se considera que Kim Il-sung y Kim Jong-il, sus muertes prematuras se debieron también a este hábito tabáquico. Y esto se podía ver en Kim Il-sung con sus dientes todos amarillos, que en esa época no se trataba, para emblanquecerlo como lo hace Kim Jong-un. Otro aspecto importante también es lo económico. Corea del Norte está entre los primeros 25 productores mundiales de tabaco, y es muy importante su área cultivada. Esto llama la atención, que en épocas de hambruna no se disminuyó la tierra destinada al tabaco. Entonces, le dieron cierta importancia a este consumo, y ahí yo me explicaba por qué. Un poco estaba escuchando la doctrina Juche de la autosuficiencia. Entonces, es uno de los pocos productos que ellos se autoabastecen y más exportan. Entonces, también es importante la producción libre de impuestos, y también que es un consumo bastante accesible a todos. O sea, muchas veces en estas sociedades donde se restringe el consumo de salidas o bienes suntuarios, esto está bastante distribuido en toda la población, según distintas marcas. Por supuesto, la élite consume los cigarrillos más de mayor marca, de tabaco más fino. Por ejemplo, el Partido del Trabajo es una costumbre fumar los famosos cigarrillos 727, que es el día del armisticio, el 27 de julio, que ellos lo festejan como un día de la victoria. O sea, nosotros a veces lo vemos como el día que se puso cese de fuego, pero ellos lo dan como que fue una victoria. Entonces lo tienen marcado hasta en esta marca de cigarrillo. Pero también hay marcas muy baratas, pero por ejemplo hacía el cambio, que hoy valían 30 pesos, por ejemplo, a nuestro cambio el paquete. O sea, son productos bastante populares, y esto también tiene que ver con la parte psicosocial. Por ejemplo, que una persona de mayor rango nos invite un cigarrillo es una muestra, era como yo veía también en el caso de
que nos sirva una persona mayor un trago de alcohol era visto como algo que elevaba nuestro estatus. Bueno, y también hay todas unas redes de donde se comparte los cigarrillos en los trabajos, en las pausas laborales. Entonces el sistema permitió, digamos, ese pequeño consumo. También las relaciones de género, porque el cigarrillo está muy bien visto como un consumo masculino. La mujer es considerada como, tiene que como que esconderse, no está bien visto que se la vea fumando, por lo menos en las grandes ciudades, no así en el campo donde hay tareas más rurales, más masculinizadas, se ve muy bien que la mujer fume, como una cuestión de fortaleza. También veía los hábitos juveniles empiezan muy jóvenes y es también como un ritual de paso. Si uno puede dominar el cigarrillo, las primeras, el primer malestar que causa, es considerado un símbolo de hombría. También no se lo veía en un primer momento muy pernicioso, porque esto es verdad, no hay sobredosis de nicotina como otra sustancia que en Corea del Norte se penaliza mucho cualquier otro tipo de droga occidental, como la cocaína, la marihuana, que eso son vistas como disruptivas de la personalidad. Esto se lo ve como algo relajante y que es popular y está abierto a todas las clases sociales. Lo único que, según la cifra de las Naciones Unidas, ¿qué nos habla? La incidencia del cáncer de pulmón y de enfermedades respiratorias que ponen a Corea del Norte entre los primeros puestos con las incidencias de estas enfermedades. Cuarto nivel de cáncer de pulmón, quinto a nivel de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Y si esto lo tomamos por varones, son cifras mucho más altas. Acá hay mucha diferencia entre varones y mujeres. Y también hay un elemento socioambiental que los cigarrillos son como una especie de circulación de ciertos bienes de lujo que el sistema permite. Por ejemplo, estaba dando libros de los que van a Corea del Norte y que, por ejemplo, si uno lleva un libro, una película, un CD, como regalo, está mal visto y más, se lo decomisa. Pero si uno lleva cigarrillos de alcohol, es considerado como un trato amigable. Entonces también hay todo un sistema de contrabando de cigarrillos muy, muy acentuado, que no se lo ve como corrupción. Entonces eso, por ejemplo, en muchos casos por ejemplo, el servicio diplomático que se lo encuentra contrabandeando cigarrillos, esos son los casos más importantes que se han dado. Bueno, todo esto, más o menos, hasta el 2004 se dieron campañas antitabáquicas, pero que no eran muy rigurosas. ¿Qué se hicieron? Un poco lo que se hicieron en los países occidentales. Primero, los mensajes de advertencia en los paquetes de cigarrillos, no tan marcados como tenemos nosotros. Simplemente se advertía la cantidad de nicotina, del alquitrán. Bueno, las campañas de publicidad no se da porque en ellos no tienen publicidad. Y sí, el aumento de las multas en caso de lugares prohibidos. Se llegó hasta sacar fotos y subirlas a los infractores. Y también se penalizó mucho la venta de cigarrillos. Es mi rol siempre recordar los 5 minutos, así que 5 minutos para ir cerrando, ¿no? Somos 15 minutos así puntuales. Y agrego que a Corea del Norte tuve que ir con una caja de cigarrillos, simplemente para motivarte. Claro. Bueno, entonces, estas leyes son comunes a todos. Lo que ellos no recurrieron al aumento del precio, que es lo que más desmotivó las campañas occidentales. Si ustedes ven el impacto, bueno, sacaron la publicidad, pero lo que más, digamos, bajó el consumo, por lo menos en Argentina,
es los impuestos, el aumento del precio, y eso no se apeló a Corea del Norte. Siguen siendo bastante accesibles. Bueno, un cambio importante fue en el 2003 cuando llega a las Naciones Unidas un subcoreano como el jefe de las Naciones Unidas, y entonces establece una ley antitabáquico bastante importante. Y Corea del Norte acepta esos tratados antitabáquicos. Además, tuvieron menciones especiales de que el día antitabaco fue el país donde más se cumplió. O sea, se prohibió toda la venta ese día, se pusieron multas, y fue dicho por las propias Naciones Unidas, que siempre sanciona a Corea del Norte por todo. Acá tuvo una pequeña mención especial de que fue el país del mundo que estuvo libre de humo ese día, creo que el 31 de mayo. Y un impacto importante fue el COVID, porque ellos se ufanaban de ser el único país donde en un primer momento la pandemia no había impactado hasta el año pasado. Y esto también parecería que fue parte de la sociedad civil que impuso estas medidas, porque la élite parecía no muy animada a establecer estas leyes antitabaco. Y bueno, entonces el ser uno de los países más permisivos, ahora con esta ley de noviembre del 2020, es uno de los más restrictivos. Entonces estipula, bueno, la prohibición total de fumar en las escuelas, en servicios públicos, pero llevó también a fumar en lugares abiertos, que nosotros hasta ahora no lo tenemos. Entonces hay vedas, y parece que se está cumpliendo bastante estrictamente esta vez sí. Entonces, en estos años se nota que ha bajado el consumo de tabaco, y también estableció políticas para dejar de fumar. O sea, desde el Estado, mediante políticas sanitarias, se busca que la gente vaya dejando este hábito. Y que los jóvenes no lo vuelvan a adquirir, porque es un hábito que, ahí estaba viendo una curva, es muy marcado en los jóvenes, y después, bueno, ya de grande van dejando. Entonces se tratan de que no sea que sea a una edad tan temprana, porque eso habla de más peligrosidad en el futuro. Entonces también, por ejemplo, son más estrictos ahora en el servicio militar, que antes el Estado lo promovía prácticamente, y ahora, por ejemplo, los que no fuman tienen ciertas ventajas para salir antes en las guardias. Bueno, una serie de acciones que el Estado está tomando para, parece, esta vez sí hacer una campaña antitabáquico fuerte. Por supuesto, los medios occidentales si ustedes ven las noticias que dice Corea del Norte establece una ley antitabáquica muy restrictiva, pero Kim Jong-un fuma. Entonces aparece fumando. Entonces hay esta contradicción. Pero los impactos de las primeras medidas por la Organización Mundial de la Salud, parece que de ser uno de los países con más fumadores, esto se está revirtiendo en pocos años. Bueno, esto era lo que había presentado. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación. Te voy a pedir que dejes compartir pantalla, así le damos lugar a Eliana, que es quien sigue, y bueno, me voy a contener con los comentarios de los cigarros. Y bueno, Eliana, ahí te levanté el micrófono para que puedas hablar. Y sí, Francisco, te pido, si dejas de compartir pantalla, ella puede compartir, si no, no. Y yo, mientras tanto, la voy a ir presentando. Liliana Elizabeth Lescano es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Santo Tomás de Aquino de la provincia de Tucumán. Actualmente está terminando carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Pablo. Y va a presentar un tema que
Bueno, podría haber tenido también alguna conexión, ahí tuvimos una duda con la organización, con alguna de las mesas de política internacional de la mañana. La voz de los mártires, persecuciones religiosas, torturas y ejecuciones en Corea del Norte, así que de alguna manera se vincula con algunos temas de derechos humanos que habían aparecido en la primera mesa de política internacional. Y bueno, y esta va a ser la última presentación del último panel del día de hoy, que estamos desde temprano. Todas las preguntas que tengan las pueden ir, o comentarios también, digo, de entre los expositores a otros expositores, las pueden ir dejando si quieren en el chat. De todas maneras, cuando termina la presentación de Liana, pueden preguntar directamente con la opción levantar la mano y yo les doy el micrófono. Bueno, Liana, voy a apagar mi micrófono y te dejo. Bueno, muchas gracias por el espacio, y así como decían, es así. Este tema da para hablarlo desde un tópico contemporáneo, pero también creo que es un síndrome de los estudiantes de Relaciones Internacionales que nos interesan un montón de temas. Por ahí sí voy a hacer algunas aclaraciones, como hizo Iván, creo, en su ponencia. No es un tema específico de tesis de investigación, mi especialidad en sí no es Corea del Norte, pero como estudiante de Relaciones Internacionales, uno de los temas que me interesa mucho es la cuestión de los derechos humanos. Es un tema que requiere como muchísima cuidado a la hora de hablarlo, porque en realidad no hay datos específicos oficiales, pero sí hay muchos informes de Naciones Unidas, de Amnistía y organizaciones en general que trabajan con las cuestiones humanitarias para hablar de esto que es la persecución religiosa. Un tema que personalmente considero desde una versión muy occidental no se lo estudia, porque muchos consideran, bueno, no, ya no existe la persecución religiosa, eso pasaba en el Imperio Romano con Nerón, pero eso no existe hoy, y en realidad sí existe, y asociado mucho al tema de derechos humanos, me parecía interesante poder plantearlo, y la cuestión también del martirio como algo importante en la cuestión en Corea del Norte. Bueno, como un poco muchos quizás lo han escuchado, algunos consideran justamente que la cuestión de Corea del Norte es la cuestión de la religión erradicada, ¿sí? Hay algunos datos estadísticos que son un poco viejos, ¿sí? Porque justamente como uno también de los expositores decía, Corea del Norte se considera a sí mismo un estado ateo, ¿sí? La religión está prohibida, por así decirlo, y sí hubo una cuestión de persecución, y esto lo tratan por ahí las organizaciones internacionales de derechos humanos. Hay algunos datos que dicen, bueno, que los cultos que existen y que se dan en la clandestinidad son en un 16% animistas, un 2% budistas, hay como justamente la mayoría no creyente, y otras se le pone el 14%. Como tema de derechos humanos, la libertad de conciencia y libertad religiosa es una cuestión meramente que muchos ya como que justamente no lo ponen en discusión, porque dice, bueno, no, eso ya ha sido un derecho que todos hemos adquirido, pero en la cuestión de Corea sí, siendo uno de los países más aislados al día de hoy, la cuestión de profesar una fe sí puede ser un motivo de persecución, de envío a campos de reeducación y también de ejecución. Y esto a mí me plantea como esta paradoja, ¿no? Porque se considera que es un estado ateo, pero uno de los temas que también me interesa mucho es el culto a la personalidad, ¿no? Que también por ahí lo trataron algunos otros expositores, justamente el que la religión sea un tema que ya ha sido erradicado, pero todo este culto a la personalidad que se da alrededor de la dinastía, ¿no? El hecho de llamar al presidente eterno a Kim Jong-un, sí, y a los otros también de la dinastía tienen como esos nombres muy aspirados de una cuestión divina, ¿no? Y esto también me llama la atención porque muchos líderes a lo largo de la historia han usado la cuestión de la religión para afirmar sus liderazgos, ¿sí? Si uno piensa, por ejemplo, en Hitler, uno que dice, ¿cómo va a asociar Hitler a una religión? Y en realidad sí, Hitler al principio, cuando estaba ascendiendo al poder, utilizaba los ritos religiosos, tanto católicos como protestantes, para lograr llamar a la población, como atraerlo, ¿no? Y después empezaban a mezclar estos mitos religiosos con el culto a la personalidad del líder. Y en el caso de Corea del Norte es particular, ¿no? Porque es como separar justamente las religiones como, entre comillas, un enemigo, pero se da este culto en torno al líder. Y otras cosas de las que por ahí no se habla mucho en cuanto a Corea del Norte, es que en la historia, ¿sí? Más o menos en el 1794, por ahí se datan los primeros, las primeras marcas de lo que sería el cristianismo, y hago un paréntesis, digo cristianismo asociando a todas las profesiones de fe dentro del cristianismo, porque son un montón, pero más asociado quizá al catolicismo, que es justamente cuando ingresan estos misioneros a Corea del Norte, y había más misioneros en Corea del Norte
que en Corea del Sur, situación que hoy es al revés, y se considera que había más o menos unos 3.000, específicamente 3.000 iglesias, perdón, misioneros mucho más, y también un 30% de la población aproximadamente profesaba el cristianismo como religión. Esto los coreanos lo llamaban como el aprendizaje occidental. Cuando se divide Corea, el régimen comunista, el gobierno comunista empezó como con esta persecución porque, como sucede en muchos países, se asocia al cristianismo con solamente Estados Unidos, entonces se los consideraba estos colaboradores imperialistas y espías que venían justamente a dar información de Corea del Norte para enviar esa información y que el posible enemigo pueda posiblemente, valga la redundancia, invadir Corea del Norte. Entonces, una gran parte de la comunidad cristiana que fue ya sea asesinada o encarcelada, y muchos de ellos lograron huir a lo que es hoy Corea del Sur, y justamente de ahí es de esos que lograron huir y de los que hoy llamamos nosotros desertores, es de los que se toman muchos testimonios o información, digamos, porque como dije al principio, no hay información específica de esto. Algo que me llamaba la atención también estudiando esto de Corea del Norte es que había unos rezagos del cristianismo en la dinastía, ¿sí? De hecho se consideraba que el padre de Kim Jong-il era un cristiano muy devoto y que era de familia de misioneros, y que de hecho el nombre de su madre estaba asociado con la palabra del nombre Pedro, que es muy conocido en el cristianismo. Al día de hoy es uno de los países en los que hay más persecución de la religión en general, ¿sí? Pero específicamente del cristianismo, y acá tengo una imagen. Esto es específicamente de una organización, hago la aclaración que es cristiana, ¿sí? Que hace una lista todos los años de los países donde es más peligroso profesar una fe, y durante 20 años Corea del Norte estuvo en el primer lugar, ¿sí? En la del 2022, que es la que está ahora, no se ve muy bien la imagen, llama la atención que Corea del Norte está en el segundo lugar, pero en el primero está Afganistán, bueno, después que los talibanes tomaron el poder, y bueno, esta lista se hace con distintas variables, digamos, pero los que están en color rojo son los que están en peor situación, por así decirlo, y Corea del Norte estuvo en primer lugar en los últimos años. Bueno, el enemigo de las últimas décadas, como lo suelen llamar por ahí en el discurso, cuando se asocia la religión a Corea del Norte, básicamente antes de hablar de la cuestión de fe o del martirio, es hablar de una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Sabemos que al día de hoy acceder a información específica de derechos humanos, por ahí se habla de la cuestión de lo que tiene que ver con salud, con alimentos, ahí hablaron algunos del tema del tabaquismo, que es muy interesante, otros hablan por ahí de lo que tiene que ver la diferencia también entre hombres y mujeres, y bueno, hay relatos de testigos, ¿sí? Y hay unas imágenes tomadas de satélites, y es un poco de ahí que surgen los informes, y también de Naciones Unidas, ¿no? Que estiman que hay entre 100.000 y 200.000 personas que están detenidas en campos de concentración, que son conocidos como esos campos de reeducación, ¿sí? De aquellos que han sido desertores del gobierno del régimen, o que, por ejemplo, han mostrado estar asociados con la cultura occidental, siempre asociando el occidentalismo y también con la religión, ¿no? Entonces, al día de hoy hay personas que profesan específicamente el cristianismo y también el budismo en menor número de porcentaje, que están como presos políticos, ¿sí? Y justamente, ¿por qué? Porque son considerados la clase más baja, los antirrevolucionarios, ¿sí? Los espías. Y algunos dicen que hay entre 13.000 según el régimen, pero hay otras organizaciones que hablan de entre 20 o 40.000 personas que profesan una fe, pero en la clandestinidad, ¿sí? Para el régimen en sí, la religión tiene que ser eliminada, ¿sí? ¿Por qué? Por esta idea de que la religión es el opio del pueblo, ¿sí? Y justamente uno de los países donde más se ha acrecentado el número de los que profesan, por ejemplo, el cristianismo, es en Corea del Sur. Entonces, por ahí existe todo este método de cuidar mucho la frontera, porque al día de hoy, porque uno piensa en misioneros o en religión, piensa en Estados Unidos, en Alemania, pero en realidad al día de hoy también hay chinos, ¿sí? Y de Corea del Sur, que tienen un trabajo muy interesante. Escuchaba testimonios de que con globos armados muy caseramente, ¿sí? Intentan tirar material cristiano o Biblias, ¿sí? Por la frontera. Muchos de ellos mueren en el intento, pero también está esa idea del martirio asociado a seguir expandiendo esa idea o esa fe de la que profesa.
Me quedan 5 minutos, ¿verdad? Me voy controlando acá con el tiempo, por las dudas. Sí. ¿Sí? Solo aprovecho un comentario, porque ahí hicieron un comentario en el chat justo ahora, pues siempre esta confusión, bueno, que formalmente en realidad hay un cristianismo aceptado, digo, no es que por ahí fue la forma de decirlo, igual después lo discutimos, ¿no? Que hay un cristianismo aceptado por el gobierno. Exacto, de hecho, justamente ahí voy a llegar, que muchos hablan de la propaganda, ¿no? Unos dicen propaganda, otros dicen de que hay oficialmente, bueno, hay una asociación católica coreana que fue creada en 1988, ¿sí? Esta es una de las iglesias que está justamente asociada. Algunos dicen que los ministros no pueden elegirlos la misma asociación, sino que están asociados muy al gobierno, ¿sí? Que se han creado iglesias, y los que son muy críticos de Corea del Norte dicen, no, bueno, esto es una propaganda para mostrar la libertad religiosa, cuando en realidad por ahí no lo existe, pero bueno, es un tema justamente a debatirlo, ¿sí? Pero los testimonios que se tienen por ahí de las organizaciones humanitarias que asocian la cuestión de derechos humanos a la libertad religiosa, libertad de conciencia, hablan de esto, ¿no? De una fe clandestina, donde cuando uno piensa en templos, piensa, bueno, ¿no? Iglesias enormes, históricas, con un montón de historia, hasta de cuestión de arte, y en realidad como que de los testimonios que fui encontrando de algunas organizaciones, hablan de estas personas que se reúnen en la clandestinidad, ¿no? Como se llamarían templos subterráneos, ¿sí? Hay un informe que salió del Centro de Derechos Humanos de Corea del Norte, donde habla de libertad religiosa, y de otra organización que se llama Korea Future, que habla de que en el mayo del 2010 aproximadamente 20 cristianos pertenecientes a una iglesia clandestina fueron arrestados, ¿sí? Y al instante ejecutados, otros deportados, y también a campos de reeducación. Y bueno, sigue habiendo esta cuestión de que existe el martirio como un acto heroico. Este es el caso que también me parece como interesante para verlo y discutirlo, es de un estadounidense, un ciudadano estadounidense que estaba en China, y bueno, por una oferta de turismo a Corea del Norte, va a Corea del Norte, y cayó preso por intentar robar un cartel, y bueno, hay ahí versiones encontradas de que no, lo estaba robando para llevarlo como una reliquia a Estados Unidos, otros dicen no, lo estaba sacando como un recuerdo, otros dicen no, estaba asociado a una iglesia, era un espía. Bueno, la cuestión es que estuvo un tiempo encarcelado en Corea, después de unos asuntos diplomáticos, logra regresar a los Estados Unidos, pero al poco tiempo muere, ¿sí? Y está como ahí todavía dudosa cuál es la razón, esto fue en el 2017, por la que falleció. Y algunos testimonios que me pareció interesante tomar y copiarlos textual, es de algunos que lograron huir de Corea del Norte, y le preguntaban si habían escuchado hablar. Obviamente esto hago acá un paréntesis también de que los nombres oficiales no aparecen por una cuestión de guardar la identidad de la persona, ¿sí? Pero dicen como, ¿oíste hablar de alguien o algún vecino tuyo que fue detenido por no sé, por rezar, por orar en su casa, en algún lugar secreto? Y algunos coincidían en que sí. Los que no respondían eran los que no sabían nada con respecto a religión, fe o Biblia o nada de eso. Y bueno, dice a una mujer, sí, que tenía 20 Biblias y la estaba distribuyendo, la molieron a palos y fue colgada por los pies en público. Otras entrevistas que se hacen entre el noviembre del 2019 y agosto del 2021, es como bastante polémico, pero lo puse, sí, porque dice, bueno, no, en las escuelas le enseñan a los niños que los que vienen, los misioneros, los de afuera, chupan sangre para mostrarle y generarle ese miedo, ¿no?, al niño, y mostrar cuán maliciosos son los extranjeros. Pero este testimonio por ahí está bueno para tenerlo en cuenta, pero es muy difícil saber a ciencia cierta si es así. Y después, bueno, también los que fueron entrevistados, decían esto, ¿no?, que en su mayoría eran protestantes católicos, y había un 10% que decían ser budistas, pero en todas los testimonios que estaban asociados a algún tipo de persecución o tortura o trabajo forzoso o envíos a campos de reeducación, que estaban asociados a la cuestión religiosa, sí afirmaban esto, ¿no?, que sí es una cuestión de persecución, además de todo lo que pueda existir en el sistema, la cuestión de la fe. Pero como digo hace rato, los que por ahí no tenían idea del tema era porque no habían escuchado nunca de algún vecino o habían visto este castigo por profesar una fe, ¿sí? Lo vuelvo a decir, con esto termino, no es un tema acabado de investigación, pero me parece interesante abordarlo, ya sea de las relaciones internacionales, de la sociología, como un tema también de diplomacia, porque hay un puje ahí también con China, de los que lograron salir y huir,
el también hacerlos regresar y que no tengan ningún contacto con Occidente o con ideas de Occidente, o la idea también de que puedan llegar a ser espías, es como me parece un tema muy interesante desde las relaciones internacionales de la política, y bueno, no es un tema acabado de investigación, pero tiro por ahí, quizás a alguno le interesa la cuestión de derechos humanos asociado a lo que tiene que ver con la persecución religiosa, pero sí considero que es un universo muy interesante para estudiar, y bueno, nuevamente gracias por el espacio, y dejo de compartir. Bueno, muchas gracias y sobre todo por ahí tanta prolijidad con los tiempos. Vamos a abrir, veo que no sé si alguno quiere hacer preguntas, si directamente quiere levantar la mano, porque no han dejado consultas en el chat. Y bueno, mientras piensan, voy a hacer simplemente un comentario a la presentación de Diana recién. Sí, justo, bueno, nombraste las asociaciones cristianas, porque la asociación, solo dos comentarios, la asociación cristiana norcoreana estuvo muy en contacto con la asociación cristiana, básicamente protestantes, y también algunas organizaciones católicas en el marco del acercamiento que se da a fines de los 80, donde tuvieron varios encuentros de hecho en terceros países, invitaciones, cuando con los coreanos del sur todavía no podían ir, bueno, invitaciones de figuras cristianas reconocidas en Corea del Sur que han ido a Corea del Norte en el marco de este acercamiento, y ahí hizo como un dato interesante, ¿no? Porque en ese acercamiento ahí sí tienen un rol político importante, y también que por ahí como un comentario, por si hay alguien que no conoce tanto sobre la naturaleza de este régimen, pero que de otros regímenes es similar, que obviamente hay una serie de religiones que van a ser aceptadas, como pasa en China, de hecho, en el triunfo de la República Popular, como también pasó cuando triunfó la Unión Soviética, que son aceptadas. En el caso de la Iglesia Católica, como pasa también en China, lo que no está aceptado es que no responden al papado, ¿no? Entonces, es decir, los obispos los nombra, tiene que tener, sería la aprobación, en este caso del Partido de los Trabajadores, aunque en teoría podrían estar dentro de sus seminarios, ¿no? Simplemente que es como que esa aprobación final la tiene que dar el Partido de los Trabajadores y no son elegidos como correspondería en la Iglesia Católica a través del papado, ¿no? Reconocen como autoridad. Y hago un comentario simplemente porque en el caso de China es uno de los temas que surgió en las negociaciones y acercamientos que ha habido en los últimos años entre la República Popular y el Vaticano, quienes no tienen relaciones, no han restablecido relaciones diplomáticas aún, pero en un acto de acercamiento sí el Papa reconoció, serían los obispos que habían nombrado China de esta medida, diciendo que está bien, que los reconoce, pero bueno, este tipo de acercamiento nunca se dio con el caso de Corea del Norte hasta ahora, pero podría ser una apertura. Y solo ese comentario, y sí me acordaba de algunas ONGs de derechos humanos cristianas en Corea del Sur, cristianas evangélicas, de que, bueno, de que claro, sí, de que ellos también aseguran de que hay como una iglesia subterránea, que ellos ingresan al territorio de manera clandestina, que pasan, bueno, hemos estado, me acuerdo, me mostraban la comida que llevaban, sobrecitos para las semillas, bueno, un montón de este activismo que tiene que quedar a veces un poco, que no se sepa tanto, porque si no, no va a poderse seguir haciendo, pero que se hace bastante, donde ellos aseguran que tienen redes, obviamente, de cristianos en iglesias ocultas, y bueno, uno podría creer que no tiene por qué desconfiar de eso, así que ahí me acordaba un poco cuando lo estabas comentando. No sé si alguien, voy a fijar si han dejado alguna pregunta, o si son solo, hay un montón de felicitaciones y agradecimientos. Se sabe, no se practica ningún tipo de religión, pero no sé si se sabe si hay algún indicio de antigua práctica. Ay, eso de Anita no entiendo qué es lo que está preguntando, porque se practican en hacer las religiones. Podría ser que no sea, como decíamos, que no sea la Iglesia católica con las autoridades reconocidas por el papado, pero hay una práctica religiosa, ¿no? Finalmente. Así que no, ahí se puedo aclarar porque no sé bien a qué te estás refiriendo. Y solo una pregunta para... ahora se me fue para Diego, que cuando había presentado que vi bastante comparación ideológica con el marxismo-leninismo, y me llamó la atención por qué no aparecía el maoísmo, con quien siempre me parece tener muchas más cercanías en muchas expresiones, y bueno, creo que ahí te dejé, o no hablar. Sí, sí. Hola. Sí, de hecho, con el maoísmo tiene muchas más similitudes, ¿verdad? Partiendo del hecho de que ambos se originan en una sociedad, en sociedades asiáticas, y como, bueno, los valores, por ejemplo, del confucianismo siempre están presentes. Sin embargo, yo decidí hacer esta comparación de ideologías
o un estudio de filosofía política entre estas dos ideologías, porque se sabe que el marxismo-leninismo es la línea ideológica que permitió la fundación o que inspiró a la ideología maoísta y también a la ideología juche. Se supone que bajo esa misma línea ellos también han trazado o han elaborado su propia agenda para que, bueno, se realice o se instaure el socialismo con las características de sus propios países. Era una curiosidad, no tendrías por qué hacerlo. Uno cuando estudia, digo, siempre hace recortes que a veces son un poco arbitrarios, pero bueno, las conexiones a veces con el modismo parecerían bastante obvias. Y acá te dejan una pregunta, Eliana. Me llama la atención el tema chamanismo en Corea del Norte, si hay datos, difícil tener datos, pero bueno, si se conoce algo por ahí vamos a redefinirlo, porque datos tan precisos sobre prácticas chamánicas que hayan perdurado en el norte. Si has llegado a leer algo sobre eso. Ay, perdón. No, está bien. Sí, estudiando en la parte histórica sí hay justamente que era más del 50% los que profesaban el chamanismo, sí, porque es algo típico de Corea, pero al día de hoy cuando uno busca persecución religiosa, hablando específicamente de ese tema, datos del chamanismo no se encuentran, ¿sí? Se habla algo del budismo y como digo, asociado mucho a esto por lo que decían recién, ¿no? Que hay muchas organizaciones cristianas, protestantes, evangélicas específicamente, que tienen un activismo tremendo en Corea del Sur, entonces justamente son los que por ahí producen los datos y como tienen contactos por ahí con la iglesia clandestina, son los que producen esos datos. Claro. Pero el chamanismo al día de hoy si vos te pones a buscar persecución religiosa o a estudiar el tema, solo se habla de lo que es el budismo y lo que tiene que ver con el cristianismo, pero no específicamente del chamanismo. Tendría mucho sentido porque, bueno, es cierto lo del involucramiento, ¿no? Finalmente quienes están como en estas actividades políticas, como menciona, básicamente son organizaciones sobre todo cristianas y varias budistas también en Corea del Sur, así que tendría que sentido que los datos surjan de ellos, no se tuviera en cuenta esta práctica, que aparece esa parte es muy difuso lo del chamanismo, porque también ha quedado en prácticas después de que se ven más culturales que chamánicas, y bueno, pero creería que podría haber sido bastante desterrado, como lo ha sido formalmente en el sur por otros motivos, ¿no? Por el desarrollo. Okay, no. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna quiere preguntar? Muchos agradecimientos. Yo confieso, Iván, no sé si tendrá incidencia o no, pero la youtuber que había norcoreana, que creo que ahora no está más en YouTube, la que transmitía bien tipo youtuber desde Pyongyang, las maravillas con su cámara selfie, como cualquier youtuber hoy en día, me parece que tuvo sus buenas resonancias. En su momento tenía varios alumnos que la habían encontrado en las redes, así que me había parecido un dato como muy simpático y una excelente estrategia de llegada. Era como la contracara sobre todo de estos YouTube que empezaron a aparecer las desertoras, y muchas desertoras activistas youtuber, parecía la contracara, porque era todo un debate de chicas aparte, porque son en general, muchas son las chicas desertoras que tienen mucha visibilidad versus esta ahora youtuber que era también una chica así muy cute, norcoreana. Sí, totalmente. Hubo en realidad varias de cuentas de este tipo. Una, de hecho, era confrontativa, la que más polémica, digamos, levantó en las noticias que trataban sobre el tema y qué sé yo, y es una de a las que hace referencia Cruzada, el canal que analicé yo. El nombre del canal era El Eco de la Verdad, en inglés. Sí. Como diciendo justamente, nosotros vamos a mostrar la verdad de Corea del Norte, y hay un poco de esa dinámica incluso que toma el canal. Yo no indagué mucho en eso en la presentación por un tema de tiempo, pero todo el canal tiene varias como subsecciones, digamos, y una de las más populares, si uno se pone a ver las visitas de los videos, es toda una sección que sigue a una nena de 7, 8 años, que la presentan como una nena prodigio, y es como, bueno, la vida promedio, supuestamente, una niña en Corea del Norte, y la muestran cómo va al colegio y cómo se une al movimiento de pioneros, ¿no? Y toda la ceremonia y cómo se emociona.
y cómo toca el piano y todo eso, y justamente es como si fuera una bloguera de 7, 8 años que muestra supuestamente el día a día de Sí. la niñez en Sí, Corea confieso del que me Norte. pareció original la estrategia, ¿no? De aparecer con las mismas herramientas, de alguna manera a contestar. Ahora sí se le empezaron a animar a preguntar y dejan una pregunta, una abierta, que es qué opinan de los, bueno, entiendo que para todos, de los documentales de la Deutsche Welle de Corea del Norte. Bueno, en la Deutsche Welle entiendo que por ahí se hicieron, no hay tanto tiempo, los 15 minutos para que cada uno hiciera tanta referencia por ahí a las fuentes, y bueno, pero trató, mismo Eliana nombró de dónde sacaba sus fuentes, etcétera. Es la Deutsche Welle, ¿no? Pero sí le dejan a Diego si existen movimientos políticos adscriptos al Yuye fuera de Corea del Norte, más allá, supongo, la pregunta de ahí es una interpretación mía, supongo que más allá de los grupos Yuye que hay, que van invitados, ¿no? Que son como estos grupos amigos de Corea del Norte. Si ha habido movimiento, como el maoísmo, sí tuvo su expansión a otras partes del mundo, entiendo que la pregunta debe ir por ahí. Digo, hubo un maoísmo, interpretaciones maoístas en Perú, en la India, bueno, en el mundo sí hay algo así similar con el sushi. Perdón, ahí tengo que sacar el micrófono. Sí, de hecho, sí hay algunos grupos adscritos. De hecho, hay un partido comunista en Chile incluso, que hace bastante referencia, bueno, cuyo trabajo político hace bastante referencia al Juche, ¿verdad? Y a las iniciativas ideológicas y políticas de Kim Il-sung. Asimismo, es muy importante decir que en 1992, después de la caída del bloque socialista, hubo bueno, en aras al cumpleaños número 80 de Kim Il-sung, se celebró un congreso en Pyongyang y de él surge la declaración de Pyongyang. Recordemos que en ese momento los socialistas en general, no solo los marxistas-leninistas, habían perdido el norte, habían perdido el ánimo, entonces se decían, bueno, ¿nos equivocamos acaso? ¿Estamos mal nosotros? Entonces se les invita a muchos grupos, no solo socialistas, sino que de otras ideologías, se les invita a Corea del Norte a celebrar el cumpleaños número 80 y hacen una declaración donde básicamente dicen, bueno, el Juche es la auténtica filosofía revolucionaria, es original porque nosotros sí seguimos en pie. Entonces toda esa gente, todos los socialistas descarrilados y desanimados, o los representantes de los movimientos políticos a nivel mundial se suscriben a esa declaración, a tal grado que para 1992, después del evento, se habían planteado alrededor de se habían conseguido la firma o la suscripción básicamente de 170 movimientos a nivel mundial. Corea del Norte volvió a sacar un dato en 2002 donde dice o reclama que, bueno, más bien estipula que se consiguieron la firma o las suscripciones de 256 movimientos políticos de todo el mundo. Bueno, muchas gracias por la aclaración, sí. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que le voy a agradecer a todos por sus presentaciones, por su tiempo, también a todos los participantes. Siempre hemos estado con bastantes personas conectadas, estamos desde las 10 de la mañana, lo cual no es fácil. Y así que bueno, también agradecerle a todos los participantes y además de los expositores. Y bueno, esperemos que este espacio que se abre con este primer Congreso de Estudios Norcoreanos desde ya continúe y podamos seguir discutiendo distintos temas. Y bueno, y agradecer a uno de los legados positivos que nos dejó la pandemia, que es habernos animado a muchos más eventos virtuales, o tomar los eventos virtuales con mayor naturalidad, así que también nos permite que muchos de ustedes, que seguramente en un evento presencial no podríamos estar todos juntos por cuestiones desde tiempo a presupuestarias, que saben que no son tan sencillas para organizar, y menos en la academia. Así que bueno, muchas gracias a todos, y bueno, vamos a continuar con actividades sobre Corea. Saben, en el marco por lo menos del programa de Corea nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook, que es donde generalmente anunciamos, sobre todo Instagram, porque hay que confesar que hablando de redes, que las generaciones jóvenes, Facebook no existe. Así que bueno, sobre todo Instagram y Twitter para los sectores más jóvenes, que son los más activos en este campo de los estudios coreanos. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto y bueno, seguiremos discutiendo. Hasta luego.